La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Bienvenidos a la banda magnética, con ustedes la doctora Shadow, donde hablamos de todo y de nada, pero siempre con mucho estilo. Hoy nos toca hablar de un tema que marcó un antes y un después en la historia de México, la Revolución Mexicana, pero lo haremos desde un ángulo diferente, uno curioso, donde te contaremos cosas que no siempre encuentras en los libros. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 y terminó oficialmente el 1 de diciembre de 1920. Cumple más de 114 años de haber transformado nuestro país. Este conflicto nació de la lucha por la justicia, especialmente en el tema de la tierra, que estaba controlada por terratenientes, banqueros y mineros. Pero antes de este gran levantamiento, México ya llevaba más de 3 décadas bajo la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó con mano de hierro desde 1876. Sabemos que conoces los momentos claves de este conflicto, pero hoy en la banda magnética te traemos datos curiosos que van más allá de lo que dice la historia oficial. Así que prepárate porque lo que vas a escuchar te va a sorprender. ¡Comencemos! Dato curioso número 1. Las soldaderas, las heroínas invisibles. ¿Sabías que las mujeres en la Revolución Mexicana fueron mucho más que simples figuras secundarias? Las soldaderas, como se les conocía, desempeñaron un papel fundamental que a menudo pasa desapercibido en la historia. No solo se encargaban de cuidar a los heridos, lavar la ropa y preparar alimentos para los combatientes. Su valentía iba mucho más allá. Estas mujeres se convirtieron en espías astutas, traficantes de armas e incluso combatientes en el campo de batalla desafiando las normas de su época. El término soldaderas no solo evoca una imagen romántica, sino que representa el coraje y la inteligencia de mujeres que en medio del caos de la guerra lucharon por sus ideales y su libertad. Quédate con nosotros para descubrir las historias que desafían la historia oficial y revelan el verdadero espíritu de la revolución. No olvides comentar si tú conoces alguna historia más. Dato curioso número 2. Los niños en la guerra. Los niños también tuvieron su lugar en la revolución y su historia es una fascinante y tiene un contraste con la idea tradicional de la infancia. Desde tan solo 5 años ya estaban metidos en la acción, ayudando a las mujeres a cuidar el ganado o llevando comida a los soldados. Pero espera, la cosa se ponía cada vez más intensa. A medida que cumplían años, las tareas se volvían más peligrosas y desafiantes. Imagina a un niño de 10 años, no jugando en el parque, sino entrenándose en tácticas militares. Muchos de estos pequeños guerreros eran utilizados como espías, aprovechando su habilidad innata para moverse sin ser detectados, como sombras en medio del caos. ¿Quién pensaría que la infancia en tiempos de guerra podría ser tan audaz? La revolución no solo transformó a México, sino que también marcó la vida de estos niños que aprendieron a sobrevivir y a luchar en un mundo que no les daba tregua. ¿Sabías eso? Dato curioso número 3. ¿Zapata pobre? Nada de eso. La imagen de Emiliano Zapata como el humilde defensor de los campesinos ha sido tan bien cultivada que a menudo olvidamos un aspecto fascinante de su vida. No venía de la pobreza. Zapata se dedicaba al comercio de caballos, un negocio que en ese entonces era bastante lucrativo, y yo creo que ahora también. Esto no solo le proporcionó estabilidad económica, sino que también le permitió ganar el respeto y la admiración de su comunidad antes de convertirse en una figura emblemática de la revolución. Además, el aura de misterio que rodeaba a Zapata es digna de una novela de espionaje. Se dice que para eludir a las autoridades que lo perseguían, recurría a un doble en eventos públicos. Imagínate la intriga. Tras su asesinato, la gente no solo lloraba su muerte, sino que buscaba con ansiedad el distintivo lunar cerca de su ojo para confirmar si realmente era él el que yacía sin vida. Este pequeño detalle se volvió casi legendario como un símbolo de la lucha que habían rendido. Zapata se convirtió en un mito viviente, una figura que trascendía su tiempo y su historia. Está llena de giros inesperados y matices que desmitifican la narrativa tradicional. Así que la próxima vez que pienses en él como un simple campesino, recuerda que detrás de su
imagen hubo un hombre astuto y estratégico, cuyo legado sigue resonando hoy en día. Dato curioso 4. Francisco Villa y su cruzada contra el alcohol. Pancho Villa, conocido por sus numerosas hazañas militares y su imponente figura en el campo de batalla, también era un hombre de principios que se negaba a tolerar la irresponsabilidad. A pesar de su fama de hombre rudo y temido, detestaba el alcohol. Su adversión era tan intensa que se dedicó a destruir cantinas y no dudaba en amenazar con pena de muerte a cualquier soldado de su batallón que fuera sorprendido emborrachándose. Esta medida extrema no solo buscaba mantener la disciplina, sino que reflejaba su deseo de forjar un ejército comprometido y enfocado en la lucha por la justicia. Sin embargo, la faceta de Villa como líder va mucho más allá de su cruzada contra el alcohol. Como gobernador de Chihuahua, mostró su compromiso con la educación al fundar 50 escuelas en un solo mes. Una hazaña impresionante que destaca su visión de un México más educado y preparado para el futuro. Villa entendía que la verdadera revolución no solo se ganaba con balas, sino también a través del conocimiento y el acceso a la educación. Su legado, aunque envuelto en el romanticismo de la revolución, está lleno de decisiones audaces que marcaron un rumbo distinto en la vida de muchos mexicanos. Villa, un hombre de armas y de ideas, dejó una huella indeleble que sigue resonando en la memoria colectiva del país. Otro dato curioso de Francisco Villa es que hay un dicho que dice: estás como Francisco Villa, con tus dos viejas a la orilla. Y es que si bien era un hombre rudo, también era un hombre muy enamoradizo. Se cree, se rumora, se comenta que se casaba en cada pueblo. Bueno, pues así era Villa. Dato curioso número 5. Sufragio efectivo, no reelección. El origen irónico. Y es que tiene su historia. El lema sufragio efectivo, no reelección es una de las frases más icónicas de la historia política de México, popularizada por Francisco I. Madero durante la Revolución Mexicana. Sin embargo, su origen irónico, ya que fue Porfirio Díaz quien lo pronunció primero en 1871. ¿Lo puedes creer? Esto sucedió cuando Porfirio Díaz criticaba la reelección de Benito Juárez. Díaz en ese entonces se presentaba como un defensor de la democracia y el respeto al voto popular. Años después, Díaz traicionó sus propios ideales, manteniéndose en el poder por más de 3 décadas a través de sucesivas reelecciones. Francisco I. Madero retomó el lema como un llamado a la restauración de la democracia, usándolo para oponerse al régimen dictatorial de Díaz. Este lema, nacido de la crítica, se transformó en el estandarte de la Revolución Mexicana y simbolizó la lucha por el fin de la tiranía. Dato curioso número 6. La revolución a través del lente. La Revolución Mexicana no solo transformó al país en términos políticos y sociales, sino que también marcó un hito en la historia del fotoperiodismo. Gracias a la fotografía, hoy podemos ver cómo era realmente la vida durante esa época convulsa. El fotógrafo Agustín Víctor Casasola se destacó como uno de los pioneros del fotoperiodismo en América Latina, documentando los eventos más importantes de la revolución. Casasola capturó escenas cotidianas, batallas y momentos históricos que de otro modo se habrían perdido en el tiempo. Su trabajo creó un archivo visual invaluable que nos permite comprender mejor el impacto de la revolución. Dato curioso número 7. El apodo de Madero y su pasión por el espiritismo. Francisco I. Madero, apodado Pingüica, debido a su baja estatura, no solo fue conocido por liderar la Revolución Mexicana, sino también por su inusual interés en el espiritismo. Esta faceta menos explorada de su vida se intensificó tras la trágica muerte de su hermano Raúl, un evento que lo marcó profundamente. Madero encontró consuelo en el espiritismo, una práctica que no solo le ofreció consuelo personal, sino que también influyó en sus decisiones políticas y personales. A menudo realizaba sesiones espiritistas para contactar con seres queridos fallecidos y guías espirituales, lo que le valió el apodo de "el loco que se comunica con los muertos". Este interés no solo lo alejó de las visiones tradicionales de los políticos de la época, sino que también generó burlas y desconfianza entre sus adversarios. Sin embargo, Madero consideraba el espiritismo como una fuente de fortaleza moral y espiritual que le guiaba en su misión de transformar México.
¿Lo puedes creer? Este sí es un dato bastante curioso y perturbador también. Dato curioso número 8. La historia detrás de las Adelitas o de la Adelita. La famosa canción revolucionaria La Adelita tiene una historia de amor detrás que pocos conocen, escrita por el sargento Antonio Gil del Río Armenta. La canción fue inspirada por Adela Velarde Pérez, una joven enfermera que asistía a los soldados heridos durante la Revolución Mexicana. En medio del caos de la guerra, Antonio y Adela se conocieron en Gómez Palacios, Durango, donde él le dedicaba serenatas expresando su admiración y afecto a través de la música. Aunque la figura de la Adelita se convirtió en un símbolo de las valientes soldaderas mujeres que luchaban y cuidaban a los combatientes, la historia personal entre Antonio y Adela se perdió en las sombras del conflicto. Además, más allá de ser un ícono, representaba el sacrificio y la fortaleza de muchas mujeres que participaron en la revolución. Así, la canción, originalmente una declaración de amor, se transformó en un himno popular que homenajea a todas las mujeres que desempeñaron un papel clave en esa etapa de la historia mexicana. Dato curioso número 9. Villa y su invasión a Estados Unidos. A lo largo de la historia, solo 3 figuras han osado llevar un ataque directo a territorio estadounidense: Al Qaeda, los japoneses en Pearl Harbor, y Pancho Villa, el 9 de marzo de 1916. Villa, líder revolucionario mexicano, protagonizó un episodio audaz al invadir la pequeña ciudad de Columbus, Nuevo México. Este ataque fue en venganza por un incidente previo, en el que empresarios estadounidenses le habían vendido balas defectuosas para su ejército. Aunque la invasión de Villa duró apenas unas horas, causó caos y dejó una profunda marca en las relaciones entre ambos países. Villa y sus hombres incendiaron edificios y mataron a varios soldados y civiles antes de retirarse a México. El ataque provocó una respuesta inmediata del gobierno de Estados Unidos, que envió a más de 10,000 soldados en una fallida expedición punitiva para capturar a Villa. Este hecho convirtió a Villa en el único líder revolucionario latinoamericano que logró invadir territorio estadounidense, consolidándolo como una leyenda. Dato curioso número 10. Un presidente express. México ostenta el récord del presidente más breve de la historia, Pedro Lascurain, quien ocupó el cargo durante apenas 45 minutos. El 19 de febrero de 1913, en medio de la llamada Decena Trágica, una serie de eventos que destabilizaron al país, Lascurain fue designado presidente tras la renuncia de Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Sin embargo, su mandato fue solo un trámite legal, ya que su única acción fue transferir el poder a Victoriano Huerta, quien había orquestado un golpe de Estado. Con esta maniobra, Huerta consolidó su control sobre el gobierno, sumiendo a México en una dictadura. Otra vez. Dato curioso 11. Este es el plus. Vestigios de la revolución. Aunque la Revolución Mexicana terminó hace más de un siglo, sus huellas físicas aún perduran en varios rincones del país. En el centro de la Ciudad de México, la historia cantina La Ópera conserva los agujeros de bala que, según la leyenda, fueron disparados por Pancho Villa en 1914 durante una visita. Este lugar se ha convertido en un símbolo de la época revolucionaria. En Morelos, la hacienda de Chinameca, donde Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado en 1919, también conserva las marcas de los disparos que acabaron con su vida, recordando un momento crucial de la historia mexicana. Con estos datos en la banda magnética te mostramos un lado más humano, curioso y a veces insólito de la Revolución Mexicana. Así es de que si tú conoces a algún otro y quieres compartirnos, déjalo por favor aquí en la cajita, porque la historia no solo se lee, también se vive. Esto fue la banda magnética y yo soy la doctora Shadow. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como la banda magnética. Y en YouTube, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y tu like para que se mueva el algoritmo. Seguirnos en nuestro podcast en Spotify, iHeartRadio, y también puedes ponerte en contacto con nosotros a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagnetica@gmail.com.
Estoy aquí para transformar tu rutina con dosis de curiosidad y diversión y un toque electrificante que te dejará los pelos de punta. Así que mantente electrificado hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando esos rincones de la historia que te sorprenden.